Capítulo 11. De las 9 clases de terrenos. Sun Tzu dice, hay 9 clases de lugares que pueden ser ventajosos o perjudiciales para uno u otro ejército. Primeros, lugares de división o de dispersión. Segundos, lugares ligeros. Tercer, lugares que pueden ser disputados. Cuartos, lugares de reunión. Quintos, lugares llenos y llanos. Sexto, lugares con varias salidas. Séptimo, lugares graves e importantes. Octavo, lugares arruinados o destruidos. Noveno, lugares de muerte. Primero, llamo lugares de división o de dispersión a los que están cerca de las fronteras en nuestras posesiones. Unas tropas que permanecen largo tiempo sin necesidad en las proximidades de sus hogares se componen por hombres más deseosos de perpetuar su raza que de exponerse a la muerte. A la primera noticia de la aproximación de los enemigos o de alguna batalla inminente, el general no sabrá qué partido tomar ni qué decidirse. Cuando vea ese gran aparato militar dispersarse y desvanecerse como una nube empujada por el viento. 2. Llamo lugares ligeros o de ligereza a los que están cerca de las fronteras, pero penetran por una brecha en las tierras de los enemigos. Esta clase de lugares no puede proporcionar estabilidad de ningún tipo. Permite mirar hacia atrás en todo momento y al ser demasiado fácil el regreso, hace nacer el deseo de emprenderlo en cuanto se presenta la ocasión. La inconstancia y el capricho se juntan sin remedio. Tercero, los lugares que son convenientes para los dos ejércitos en los que el enemigo puede tener tanta ventaja como nosotros, en los que se puede establecer un campamento cuya posición, con independencia de su utilidad, puede perjudicar al contrario y obstaculizar algunos de sus proyectos. Los lugares así pueden ser disputados e incluso deben serlo. Son terrenos clave. Cuarto, por lugares de reunión entiendo aquellos a donde ni nosotros ni el enemigo puede dejar de acudir. También son aquellos lugares en los que el enemigo, tan al alcance de sus fronteras como tú de las tuyas, podría, igual que tú, retirarse en caso de desgracia si todo fuera mal, o seguir tentando la buena suerte si de entrada tuviera éxito. Son lugares que permiten entrar en comunicación con el ejército enemigo, así como con las zonas de repliegue. Los lugares que denomino simplemente como llenos y llanos son aquellos cuya configuración y sus dimensiones permiten que ambos ejércitos los utilicen, pero que al encontrarse en lo más profundo del territorio enemigo, no deben incitarte a librar batalla a menos que la necesidad te obligue a ello, o que te fuerce a hacerlo el enemigo, que no te dejaría ningún medio para poder evitarlo. 6. Los lugares con varias salidas de los que quiero hablar aquí son, en particular, los que permiten la unión entre los diferentes estados que los rodean. Estos lugares forman el nudo de los diferentes auxilios que pueden proporcionar los príncipes vecinos a aquella de las dos partes a la que les plazca favorecer. 7. Los lugares que califico de graves e importantes son los que, situados en los estados enemigos, presentan por todos lados ciudades, fortalezas, montañas, desfiladeros, aguas, puentes, que hay que cruzar, tierras áridas que hay que atravesar o cualquier otro asunto de naturaleza similar. 8. Los lugares en los que todo es estrecho, en los que una parte del ejército no puede ver a la otra ni socorrerla, en los que hay lagos, zonas pantanosas, torrentes o algún mal río, en los que no se puede avanzar sino con grandes fatigas y muchos obstáculos, en los que solo se puede circular en pelotones, son los que llamo arruinados o destruidos. 9. Por último, por lugares de muerte, entiendo todos aquellos en los que uno se encuentra reducido de tal modo que sea cual sea el partido que tome, siempre está en peligro. Son lugares en los que si se combate, se corre el riesgo de ser derrotado, en los que si se permanece tranquilo, se está a punto de morir de hambre, de miseria o de enfermedad. Lugares, en una palabra, en los que no es posible quedarse y en los que no se puede sobrevivir sino con muchas dificultades y combatiendo con el arrojo de la desesperación. Estas son las 9 clases de terrenos de las que quería hablarte. Aprende a conocerlas para desconfiar o para sacar partido de ellas. Cuando te encuentres en lugares de división debes contener a tus tropas y sobre todo no entablar nunca batalla,
por favorables que te parezcan las circunstancias. La contemplación de su país y la facilidad del regreso podrían producir actos cobardes, y los campos no tardarían en llenarse de desertores. Si te encuentras en lugares ligeros, no establezcas allí tu campamento. Como tu ejército no ha tomado aún ninguna ciudad, ninguna fortaleza, ni ningún puesto importante en las posesiones de los enemigos, y como no tiene detrás de sí ningún dique capaz de detenerlo, al ver dificultades, esfuerzos y obstáculos para seguir adelante, podría sucumbir a la tentación de preferir el camino fácil al difícil y lleno de peligros. Si has reconocido los lugares que consideras deban ser disputados, empieza por apoderarte de ellos. No le des tiempo al enemigo para que se oriente. Emplea toda tu diligencia, que las formaciones no se separen, y haz todos los esfuerzos necesarios para conseguir la plena posesión. Pero no libres ningún combate para expulsar de ellos al enemigo. Si éste se te ha adelantado, utiliza la astucia para desalojarlo, pero si tú los has ocupado primero, no permitas que te expulsen. En cuanto a los lugares de reunión, intenta llegar a ellos antes que el enemigo. Procura tener una comunicación libre por todos lados, que tus caballos, tus carros y tu impedimenta puedan ir y venir sin peligro. No olvides nada de lo que esté en tu poder para asegurarte la buena voluntad de los pueblos vecinos. Búscala, pídela, cómprala y obténla a cualquier precio, pues la necesitas. Será casi el único medio que permita a tu ejército tener todo cuanto necesite. Si en tu lado dispones de todo lo necesario, es tanto probable que la carestía reine en el lado del enemigo. En los lugares llenos y llanos, dispón cómodamente a tus hombres. Colócalos con holgura. Cava trincheras para ponerte a cubierto ante cualquier posible sorpresa y espera tranquilo a que el tiempo y las circunstancias te abran las vías para realizar alguna gran acción. Si estás cerca de lugares que tienen varias salidas, a los que se puede acudir por varios caminos, empieza por conocerlos bien. Establece alianzas con los estados vecinos. Que nada escape a tus indagaciones. Apodérate de todos los caminos, no descuides ninguno, por poco importante que te parezca, y guárdalos todos con mucho cuidado. Si te encuentras en lugares graves e importantes, aduéñate de todo cuanto te rodea, no dejes nada detrás de ti. Debes apoderarte hasta del puesto más pequeño. Sin esta precaución, te expones a quedarte sin los víveres necesarios para mantener a tu ejército, o a que el enemigo se te eche encima cuando menos te lo esperes y te ataque por varios lados a la vez. Si estás en lugares arruinados o destruidos, no sigas adelante. Vuelve sobre tus pasos. Huye lo más deprisa que puedas. Si estás en lugares de muerte, no vaciles en combatir. Ve derecho hacia el enemigo y cuanto antes mejor. Tal es la conducta que observaban nuestros antiguos guerreros. Esos grandes hombres, hábiles y experimentados en su arte, partían de la base de que la manera de atacar y de defenderse no tenía por qué ser siempre la misma, pues debía deducirse de la naturaleza del terreno que se ocupaba y de la posición en la que uno se hallaba. Decían también que la cabeza y la cola de un ejército no debían dirigirse de la misma manera, que había que combatir en la cabeza y hundir la cola, que la multitud y el número pequeño no podían estar de acuerdo mucho tiempo, que los fuertes y los débiles, cuando estaban juntos, no tardaban mucho en desunirse, que los altos y los bajos no podían ser igualmente útiles, y que las tropas muy unidas eran fáciles de dividir, pero que costaba mucho reunir las que se habían dividido. Repetían sin cesar que un ejército solo debía ponerse en movimiento si estaba seguro de obtener alguna ventaja real, y que, cuando no había nada que ganar, había que conservar la calma y quedarse en el campamento. En resumen, te diré que todo tu comportamiento militar debe regularse con arreglo a las circunstancias y que debes atacar o defenderte dependiendo de si el teatro de operaciones se encuentra en tu terreno o en el del enemigo. Si la guerra se desarrolla en tu propio país y si el enemigo, sin haberte dado tiempo a efectuar todos tus preparativos, se dispone a atacarte con un ejército bien ordenado para invadirlo o desmembrarlo, o para causar estragos en él, reúne a la mayor brevedad todas las tropas que puedas. Corre a pedirles ayuda a los vecinos y a los aliados. Apodérate de algunos de sus posibles objetivos, y todo transcurrirá con arreglo a tus deseos. Oblígalos a defenderse, aunque solo sea para ganar tiempo. La rapidez es la savia de la guerra. Viaja por los caminos en los que no puede esperarte. Dedica una parte de tus cuidados a impedir que el ejército enemigo reciba suministros. Córtale todos los caminos, o al menos impídele encontrar ninguno sin emboscadas, o sin que se vea obligado a tomarlos a la fuerza.
Los campesinos pueden serte de gran ayuda en este aspecto y servirte mejor que tus propias tropas. Hazles entender una sola cosa, que deben impedir que unos ladrones injustos se apoderen de todas sus posesiones y les arrebaten a sus padres, madres, mujeres e hijos. Pero no te limites a mantenerte en la defensiva. Envía guerrilleros a robarles los convoyes, hostiga, fatiga, ataca ora por un lado, ora por el otro. Fuerza a tu injusto agresor a arrepentirse de sus temeridades. Oblígalo a volver sobre sus pasos llevándose por todo botín la terrible vergüenza de haber fracasado. Si haces la guerra en el país enemigo, no dividas tus tropas, salvo en algunos casos excepcionales o, mejor todavía, no las dividas nunca. Estas deben estar siempre reunidas y en condiciones de prestarse apoyo mutuo. Procura que siempre estén en lugares fértiles y abundantes. Si los alcanzasen el hambre y la miseria, las enfermedades les causarán más estragos en un breve lapso de tiempo que el hierro del enemigo en varios años. Trata de procurarte pacíficamente toda la ayuda que necesites. Recurre a la fuerza solo cuando las demás vías hayan sido inútiles. Procura que los habitantes de las aldeas y del campo se muestren interesados en acudir por propia iniciativa a ofrecerte sus productos. Pero repito, que tus tropas no se dividan nunca. Uno es el doble de fuerte cuando combate en su propio terreno. Si combates en territorio enemigo, ten en cuenta esta máxima, sobre todo si te has adentrado en sus estados. Conduce entonces tu ejército entero. Realiza todas tus operaciones militares con el mayor secreto para asegurarte de que tus designios son inescrutables. Basta con que se sepa lo que quieres hacer cuando llegue el momento de ejecutarlo. En ocasiones no sabrás a dónde ir, ni de qué lado volverte. En tal caso, no precipites los acontecimientos. Fíalo todo al tiempo y las circunstancias. Y permanece inquebrantable en el lugar donde estés. En ocasiones te encontrarás luchando en el momento más inoportuno para ello. Guárdate mucho de huir, pues la huida sería tu perdición. Perece antes que retroceder, y al menos perecerás gloriosamente. Mientras tanto, muestra aplomo. Tu ejército, acostumbrado a ignorar tus designios, ignorará igualmente el peligro que lo amenaza. Creerá que tienes tus razones y combatirá con tanto orden y valor como si lo hubieras dispuesto para la batalla desde mucho tiempo antes. Si en este tipo de ocasiones triunfas, tus soldados redoblarán sus fuerzas, su coraje y su valor. Además, tu reputación crecerá en la misma proporción que el riesgo que has corrido. Tu ejército se creerá invencible con un jefe como tú. Por críticas que sean las circunstancias en que te encuentras, no desesperes en ningún momento. En las ocasiones en las que todo es de temer es precisamente cuando no hay que temer nada. Cuando te rodean todos los peligros es cuando no debes temer ninguno. Cuando careces de recursos es cuando debes contar con todos. Cuando te sorprenden es cuando debes sorprender al enemigo. Instruye a tus tropas de tal modo que puedan encontrarse preparadas sin preparativos, que encuentren grandes ventajas donde no han buscado ninguna, que, sin ninguna orden particular de tu parte, improvisen las disposiciones que haya que tomar y que sin prohibición expresa, se prohíban a sí mismas todo lo que sea contrario a la disciplina. Vigila en particular con extrema atención que no se difundan falsos rumores, corta de raíz las quejas y las murmuraciones, y no permitas que se lancen malos augurios ante cualquier situación extraordinaria. Si los adivinos y astrólogos del ejército han vaticinado el éxito, atente a su decisión. Si hablan con palabras oscuras, interprétalas en el buen sentido. Si dudan o no dicen cosas ventajosas, hazlos callar. Ama a tus tropas y procúrales toda la ayuda, todas las ventajas y todas las comodidades que necesiten. Si aguantan rudas fatigas, no es porque les disguste. Si soportan el hambre, no es que no tengan ganas de comer. Si se exponen a la muerte, no es que no amen la vida. Si mis oficiales no acrecientan sus riquezas, no es porque desdén de los bienes de este mundo. Reflexiona muy en serio al respecto. Cuando lo hayas dispuesto todo en tu ejército y se hayan dado todas tus órdenes, si ocurre que tus tropas, sentadas con indolencia, dan muestras de tristeza, si llegan incluso a verter lágrimas, sácalas tan pronto como puedas de este estado de desidia y letargo, organízales festines, hazles oír el ruido del tambor y otros instrumentos militares, ejercítalas, hazles realizar maniobras, hazles cambiar de lugar, condúcelas incluso a lugares un poco difíciles donde tengan que trabajar y sufrir. Imita el comportamiento de Chuan Chu y Cao Kuei y cambiarás el corazón de tus soldados. Lo acostumbrarás al trabajo, se endurecerán en él
y en lo sucesivo ya nada le costará esfuerzo alguno. Los cuadrúpedos dan respingos cuando se los carga demasiado. Se vuelven inútiles cuando se los fuerza en exceso. Las aves, en cambio, quieren que las fuercen para ser útiles. Los hombres están en un punto medio entre unos y otras. Hay que cargarlos, pero no hasta el punto de abrumarlos. Hay que forzarlos incluso, pero con discernimiento y mesura. Si quieres sacarle buen partido a tu ejército, si quieres que sea invencible, haz que se parezca al Chuai-yen. El Chuai-yen es una especie de serpiente que se encuentra en la montaña de Chan Chan. Si se golpea la cabeza de esta serpiente, al instante su cola acude en su ayuda y se encorva hasta la cabeza. Si se la golpea en la cabeza acude al instante en socorro de la cola. Si se la golpea en el medio o en alguna otra parte de su cuerpo, la cabeza y la cola se reúnen allí enseguida. Pero, se me dirá, ¿puede hacerse esto un ejército? Sí, puede y debe hacerse, y es necesario que lo haga. Unos soldados del reino de Wu atravesaban en cierta ocasión un río al mismo tiempo que otros soldados del reino de Yue lo cruzaban. Sopló un viento impetuoso, las barcas volcaron y todos los hombres habrían perecido de no haberse ayudado los unos a los otros. Entonces no pensaron que eran enemigos. Por el contrario, se prestaron todos los servicios que cabría esperar de una amistad tierna y sincera. Cooperaron como la mano derecha hace con la mano izquierda. Te recuerdo este episodio histórico para que comprendas que no solo los diferentes cuerpos de tu ejército deben socorrerse los unos a los otros, sino también que es necesario que socorras a tus aliados y que ayudes incluso a los pueblos vencidos que lo necesiten. Si están sometidos es que no han tenido otra elección. Si su soberano te ha declarado la guerra, no es culpa suya. Préstales servicios, y ellos tendrán ocasión de prestártelos a su vez. En cualquier país en que te encuentres, sea cual sea el lugar que ocupes, si en tu ejército hay extranjeros o si, entre los pueblos vencidos, has elegido soldados para engrosar tus tropas, no consientas que sean los más fuertes ni sean mayoría. Cuando se atan varios caballos a una misma estaca, se evita poner a los indómitos juntos o con otros en menor número que ellos, pues la desordenarían todo. Pero cuando están domados, siguen sin problemas a la multitud. Sea cual sea tu posición, si tu ejército es inferior al de tus enemigos, tu sola dirección, si es notable, puede llevarlo a la victoria. No basta contar con los caballos fogosos o los carros atascados. ¿De qué te serviría disponer de una posición ventajosa si no sabes cómo sacarle partido? ¿De qué sirve la bravura sin la prudencia o el valor sin la astucia? Un buen general saca partido de todo, y solo está en situación de sacar partido de todo aquel que realiza sus operaciones con el mayor secreto, que sabe conservar la sangre fría y gobierna con rectitud, pero de modo que su ejército sienta sin cesar los ojos angustiados y los ojos fascinados. Lo sabe tan bien que sus tropas nunca saben lo que deben hacer ni lo que deben ordenar. Si los acontecimientos cambian, cambia de conducta. Si sus métodos y sus sistemas presentan fallos, los corrige cuantas veces quiere y como quiere. Si su propia gente ignora sus designios, ¿cómo podrían adivinarlos sus enemigos? Un hábil general sabe de antemano todo cuanto debe hacer. Nadie salvo él debe conocerlos. Así lo hacían aquellos de nuestros antiguos guerreros que más se distinguieron en el arte sublime del gobierno. Si querían tomar por asalto una ciudad, no hablaban de ello hasta que estaban al pie de las murallas. Subían los primeros, todo el mundo los seguía, y cuando estaban situados encima de la muralla, hacían romper todas las escaleras. Si estaban muy en el interior de las tierras de los aliados, redoblaban la atención y el secreto. En todas partes conducían a sus ejércitos como un pastor conduce a un rebaño. Los hacían ir a donde les parecía, los hacían volver sobre sus pasos y los hacían dar la vuelta, y todo ello sin un murmullo, sin que nadie opusiera resistencia. La principal ciencia de un general consiste en conocer bien las 9 clases de terrenos a fin de realizar los 9 cambios de la manera más oportuna. Consiste en saber desplegar y replegar sus tropas con arreglo a los lugares y las circunstancias, en trabajar con eficacia para ocultar sus intenciones y descubrir las del enemigo, en tener la certeza de que las tropas están muy unidas entre ellas cuando se han internado en el corazón de las tierras de los enemigos, que se dividen por el contrario y se dispersan con suma facilidad cuando no se pasa de las fronteras, que ya tienen media victoria asegurada cuando se han apoderado de todos los caminos y de todos los puntos de llegada, tanto del lugar donde deben acampar como de los alrededores del campamento enemigo,
que acampar en un terreno extenso, espacioso y abierto por todos lados es el preludio del éxito, pero que casi es haber vencido cuando, estando en las posesiones enemigas, se han apoderado de todos los puestos pequeños, todos los caminos y todos los pueblos que están a lo lejos, por los cuatro costados, y con sus buenas maneras se han ganado el afecto de aquellos a quienes quieren vencer o ya han vencido. Instruido por la experiencia y por mis propias reflexiones, he intentado, cuando mandaba los ejércitos, llevar a la práctica todo cuanto te recuerdo aquí. Cuando me encontraba en lugares de división, me esforzaba por lograr la unión de los corazones y la uniformidad de los sentimientos. Cuando estaba en lugares ligeros, reunía a mi gente y la ocupaba en asuntos útiles. Cuando se trataba de los lugares que se pueden disputar, me apoderaba de ellos el primero cuando podía. Si el enemigo se me había adelantado, iba detrás de él y utilizaba artificios para desalojarlo. Cuando se trataba de lugares de reunión, lo observaba todo con extrema diligencia y veía venir al enemigo. En un terreno lleno y llano, me extendía cómodamente e impedía al enemigo que hiciera lo mismo. En lugares con varias salidas, cuando me era imposible ocuparlas todas, me mantenía en guardia. Observaba al enemigo de cerca y no lo perdía de vista. En los lugares graves e importantes, alimentaba bien a los soldados y los llenaba de caricias. En los lugares arruinados o destruidos, trataba de salir del apuro, tan pronto dando rodeos como llenando los vacíos. Por último, en los lugares de muerte hacía creer al enemigo que yo no podía sobrevivir. Las tropas bien disciplinadas resisten cuando están rodeadas. Redoblan sus esfuerzos en las situaciones extremas. Se enfrentan a los peligros sin miedo. Combaten hasta la muerte cuando no hay alternativa y obedecen de manera implícita. Si las que mandas no son así, es culpa tuya. No mereces estar al frente de ellas. Si no conoces los planes de los estados vecinos, no podrás preparar tus alianzas en el momento oportuno. Si no conoces las dimensiones del ejército enemigo al que debes combatir, ni sus puntos fuertes y débiles, nunca efectuarás ni las disposiciones ni los preparativos necesarios para dirigir tu ejército. No mereces mandar. Si no sabes dónde hay montañas y colinas, lugares secos o húmedos, lugares escarpados o llenos de desfiladeros, lugares pantanosos o llenos de peligros, no podrás dar las órdenes adecuadas ni tampoco conducir a tu ejército. Si no conoces todos los caminos, si no te preocupas de conseguir guías seguros y fieles que te conduzcan por las rutas que desconoces, no llegarás a donde te propones y serás víctima de tus enemigos. No mereces mandar. Cuando un grande hegemónico ataca un estado poderoso, procura que el enemigo le sea imposible concentrarse. Intimida al enemigo e impide que sus aliados se le unan. De ello se sigue que el grande hegemónico no combate contra combinaciones poderosas de estados y no alimenta el poder de otros estados. Para la realización de sus objetivos se apoya en su capacidad de intimidar a sus oponentes y así puede tomar las ciudades enemigas y destruir el estado del enemigo. Si no sabes combinar los puntos 4 y 5 a la vez, tus tropas no podrán compararse con las de los vasallos y los feudatarios. Cuando los vasallos y los feudatarios tenían que hacer la guerra contra algún gran príncipe, se unían, trataban de alterar todo el universo, ponían en su partido al mayor número de gente posible, buscaban sobre todo la amistad de sus vecinos, e incluso la compraban a un alto precio si era necesario. No le daban al enemigo tiempo de orientarse y menos aún de recurrir a sus aliados y de reunir todas sus fuerzas, sino que lo atacaban cuando aún no estaba en condiciones de defenderse. Por eso, si deseaban asediar una ciudad, lo más seguro era que se apoderasen de ella. Si querían conquistar una provincia, era suya. Por muchas ventajas que se hubieran procurado al principio, no dormían ni dejaban que su ejército se ablandara con la ociosidad o el libertinaje. Por el contrario, mantenían una disciplina rigurosa, castigaban con severidad cuando el caso lo exigía y otorgaban recompensas con liberalidad cuando la ocasión lo requería. Además de las leyes ordinarias de guerra, hacían otras particulares, según las circunstancias del momento y del lugar. ¿Quieres triunfar? Toma por modelo de tu conducta la que acabo de describirte. Considera tu ejército como un solo hombre que estás encargado de conducir. No le expliques nunca tu forma de actuar. Hazle saber exactamente cuáles son todas tus ventajas, pero ocúltale con sumo cuidado hasta la menor de tus pérdidas. Da todos tus pasos en el mayor secreto. Coloca tus tropas en una situación peligrosa y sobrevivirán. Disponlas en un terreno de muerte y vivirán, pues cuando el ejército se encuentra en semejante situación, puede hacer surgir la victoria de los mismos peligros.
Concede recompensas sin preocuparte de los usos habituales. Publica órdenes sin respeto por las precedentes. Y así podrás servirte del ejército entero como de un solo hombre. Esclarece todos los pasos del enemigo. No dejes de tomar las medidas más eficaces para poder capturar a la persona de su general. Haz matar al general, pues siempre combates contra rebeldes. El nudo de las operaciones militares depende de tu facultad para fingir que te conformas a los deseos de tu enemigo. No dividas nunca tus fuerzas. La concentración te permitirá matar a su general, incluso a una distancia de 1000 leguas. En esto reside la capacidad de alcanzar tu objetivo de una manera ingeniosa. Cuando el enemigo te ofrezca una oportunidad, aprovéchala enseguida. Anticípate a él adueñándote de una posesión preciada y avanza con arreglo a un plan fijado en secreto. La doctrina de la guerra consiste en seguir la situación del enemigo a fin de disponer de la batalla. En cuanto tu ejército se encuentre fuera de las fronteras, haz cerrar los caminos, destruye las instrucciones que estén en tus manos y no consientas que nadie escriba ni reciba noticias. Rompe tus relaciones con los enemigos, reúne a tu consejo y exhórtalo a ejecutar el plan. Una vez hecho esto, marcha hacia el enemigo. Antes de que empiece la campaña, sé como una muchacha que no sale de su casa, se ocupa de los asuntos domésticos, se dedica a prepararlo todo, lo ve todo, lo oye todo y lo hace todo, pero aparentemente no se ocupa de nada. Una vez iniciada la campaña, debes tener la prontitud de una liebre que, perseguida por los cazadores, intenta, dando 1000 rodeos, encontrar su madriguera para refugiarse en ella y llegar por fin a un lugar seguro.